Francisco puso que parece que se cortó la pantalla compartida. No sé si están todos viendo la pantalla. Eh, Al menos yo sí estoy viendo la pantalla. Yo también. Ah, ya se ve, ya. Se ve Ok, bien. ya, perfecto. Ya, ¿sigo nomás? Sí, Ya. Entonces, tenemos la respuesta propiamente de las células tumorales, que es la selección clonal de estas células, eh, mecanismos de resistencia a algunos fármacos o señales propias del cuerpo, proteína tumorogénica, y también por otro lado tenemos el ambiente inmunológico, que es la respuesta que va a montar el organismo frente a esta patología. Aquí tenemos la expansión de ciertas células T, tenemos la activación de secuencia TAM, eh, la interacción propia entre tumor y las células inmunitarias. Por otro lado también tenemos el entorno estromal, que va como cómo se asocia cada célula tumoral a su entorno. Entonces aquí podemos ver la liberación de citoquinas, quimioquinas, la inducción de desarrollo de los osteoclastos. Y por otro lado, lo que es menos estudiado de todo esto es la influencia epigenética propia de cada célula, que son más allá de mutaciones génicas, son cambios en la regulación de la transcripción y replicación. Entonces, luego de visto esto, tenemos que entender cómo funciona la evolución tumoral. Esta evolución es un mecanismo constante. Si bien uno cree que cuando crece un tumor, cuando sale una célula tumoral, esta se replica y no va a cambiar más allá de cuando se forma la mutación, pero esto es incorrecto debido a que esta célula está en constante mutación y en constante cambio, como lo podemos ver en este gráfico aquí, donde primero tenemos la selección clonal y se van desarrollando una cascada de mecanismos que van a ir creando constantemente distintas poblaciones tumorales, como aquí lo representamos con distintos colores de células. Y podemos ver que la combinación de estos factores también van a ir influyendo. Se mezclan los factores ambientales inmunitarios, epigenéticos, y van a ir creando este entramado de células nuevas. Eh, Como recién mencionaba, la evolución es un proceso constante de estas células, van cambiando regularmente. Lo que sí se ha logrado identificar, como lo vemos en esta que dice heterogeneidad intermetastásica, que la mutación ocurre principalmente en las células fundadoras, o sea, las primeras células son las que tienen mayor rango de mutabilidad. Cuando estas migran a otros tejidos, su mutabilidad se reduce alrededor del 5%. Y aquí podemos ver además que si bien uno puede identificar que en distintos pacientes van a tener distintos tipos de mutaciones dentro de su célula cancerígena, además, dentro del mismo paciente podemos encontrar eh, dos poblaciones tumorales completamente distintas, o también y en el mismo tejido. O también cuando ocurren metástasis podemos observar que las poblaciones dentro del mismo tejido van a ser distintas y además con la metástasis también van a ser distintas. Hay dos momentos esenciales, o sea, hay dos paradigmas esenciales para poder identificar en qué momento ocurren estas mutaciones, y lo que se ha logrado identificar son que principalmente tiene que ver con el nivel de expresión génica, porque a mayor nivel de expresión, o sea, mayormente se está expresando un gen, es más fácil que este mute. Y también los genes que son encargados en el ciclo celular en momentos posteriores, o sea, en momentos más tardíos, también tienen un alto índice de mutabilidad. ¿Cómo afecta esta evolución y adaptación continua de las células tumorales a los tratamientos? Normalmente tenemos un conjunto de células tumorales
no necesariamente las mismas células, como lo acabamos de ver, pueden ser distintas en el mismo tejido, y lo que se va a ir ocurriendo constantemente va a ser la desaparición antigénica, o sea, no va a haber un antígeno que pueda reconocer los tratamientos, y además la pérdida de la heterocigosidad. Es decir, que dentro de los alelos celulares se va a perder uno de los dos alelos y que va a dar paso a una mayor como disponibilidad de anticuerpos para poder eh, combatir estos tumores. Y todo esto da paso a la resistencia a tratamiento. Por eso muchas veces podemos ver cuando una persona con cáncer es tratada, al principio presenta el tratamiento que se le da puede ser que dé un alto nivel de efectividad, pero finalmente igual se genera resistencia. Por esto, continuo desarrollo. Dentro de esta resistencia a tratamientos, se ha descubierto que existen las rutas adaptativas, porque si bien en algún momento se creyó que bloqueando una de las vías como de señalización para poder generar un mecanismo de resistencia al tratamiento, iba a ser la solución como de la resistencia de este, pero finalmente se dieron cuenta que aunque se bloqueara una vía de señalización, la célula iba a encontrar algún mecanismo para poder eludir esto y volverse resistente. Como lo vemos aquí, normalmente cuando tenemos células tumorales y son tratadas con alguna droga, al principio empiezan a funcionar el tratamiento, pero finalmente ocurre alguna mutación que va a desencadenar en una nueva línea celular y además va a ser resistente a este tratamiento. Como les decía, en algún momento se creyó que bloqueando una de estas vías se iba a poder lograr evitar la mutación, pero finalmente se dieron cuenta que una mutación muy similar se llevaba a cabo de todas formas. Esto se asoció un poco a la resistencia contra antibióticos que generan las bacterias y también al quorum sensing que realiza NETA para poder medir su entorno y poder ir adaptándose a este. Porque en la resistencia a antibióticos también se han descubierto que las bacterias tienen una vía como común para evitarlos, pero aunque se bloquee esa vía, son capaces de inhibirla. Otra terapia bien prometedora que se tiene hasta el momento es la inmunoterapia. ¿En qué consiste esto? Primero se extrae una porción del tumor y de la sangre propia del microambiente tumoral y esto se aísla el DNA y el RNA, se hace una secuenciación y se observan qué mutaciones presenta. Se predicen que, qué epítopos puede generar para poder identificarlo y generar una respuesta inmune. Y luego, por un lado, se va a verificar si estos son los correctos, y por el otro, si se verifica esto, vamos a clonar las porciones de DNA que nos sirven, vamos a introducirla en células dendríticas, y luego de su diferenciación, vamos a generar leucocitos reactivos para este tumor, específicos para este tumor, y poder combatirlos. Esta terapia, si bien es la que se cree que está más avanzada hasta el momento, igual tiene las fallas de la alta tasa de mutabilidad que presentan las células tumorales. Y por otro lado, es necesario entender qué es la epigenética. Es un concepto más bien novedoso que presenta interacciones fuera propiamente de la transcripción o replicación, debido a que estas generan una tasa de transformación de ciertas proteínas que van a generar finalmente en cáncer eh, a un nivel mucho más rápido que mutaciones propias del DNA. Entonces,
podemos identificar tres vías como epigenéticas principales, que son la metilación del DNA, donde se le van a unir grupos metilos al DNA y van a ir afectando su plegamiento, su interacción con factores transcripcionales o con la maquinaria de replicación. También podemos ver la modificación de histonas. En la imagen podemos ver solamente la acetilación de esta, pero también existe la desacetilación y metilación, que van a influir en cómo se pliega el DNA en estas proteínas y esto va a influir finalmente en la replicación y transcripción, debido a que la va a impedir o la va a facilitar. Y finalmente, lo más nuevo de todo son los microRNA, que son unos RNA silentes, o sea, no transcriben para proteínas, pero se logran asociar al DNA, como en palabras bien burdas, para poder estorbar la maquinaria replicativa o de transcripción. Estas modificaciones son muy rápidas en comparación a las mutaciones dentro del DNA. Otro concepto para tener en cuenta que ocurre dentro de una célula tumoral es la transformación del metabolismo. Y un muy buen ejemplo de esto es el efecto Warburg, que, como podemos ver, una célula normal tiene una vía metabólica determinada o preferente para poder generar NAD, ATP y muchos otros metabolitos, y finalmente iniciar el ciclo de Krebs. En cambio, las células cancerígenas son capaces de cambiar este ciclo, prefiriendo la vía del lactato, en el cual se cree que principalmente tiene que ver con la inhibición de la piruvato deshidrogenasa y activación de la lactato deshidrogenasa para que se favorezca esta vía. Entonces, una enzima que parece ser un blanco farmacológico muy importante es la lactato deshidrogenasa, para poder retornar a la vía metabólica normal de la célula. Normalmente, o sea, lo que sugiere este paper es el uso de la terapia alternante. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que se alterne el uso de ciertos fármacos o terapias contra las células tumorales, debido a que se entiende la mutabilidad de cada célula. Entonces, como podemos ver en este gráfico, aquí tenemos dos líneas celulares propias. Tenemos la línea celeste y la línea azul, que una es positiva para esta proteína y la otra es negativa. Podemos ver que cuando se aplica el fármaco A, se reduce mucho la presencia de estas células, hasta que en un momento comienza a aumentar nuevamente. Por otro lado, vemos que la línea celular B va a aumentar cuando la otra baja, y van a ir constantemente en este como intercambio cuando se va cambiando el fármaco, hasta que en un momento se empiezan a hacer resistentes ambas células y cambia la población clonal. En este momento es donde se sugiere que se cambie la terapia para poder generar una respuesta buena nueva. Esta forma de terapia, eso sí, hasta el momento no ha sido muy aplicada debido a las dificultades que presenta, debido a que se necesita un constante monitoreo del desarrollo del cáncer, y la única forma que se tiene hasta el momento son biopsias, porque como sabemos que dentro de un mismo tejido pueden haber muchas poblaciones distintas de células tumorales, se necesita hacer un chequeo constante de cómo se van comportando estas células. Entonces se necesitarían muchas intervenciones al paciente. Lo que se sugiere ahora es
realizar este modelo terapéutico, que es a través de biopsias líquidas. ¿Qué quieren decir las biopsias líquidas? La biopsia líquida es un tipo de biopsia donde se extrae solamente sangre del paciente y se tratan de aislar cellular free DNA, o sea, DNA libre de células que está circulante en la sangre, que va a ser propio de cada cáncer, de cada célula cancerígena. Y hasta el momento, se han logrado identificar algunos, pero el principal problema que se tiene es que se tiene que realizar como una enciclopedia de células free DNA que identifique a qué tipo de cáncer específico va a pertenecer o va a ser derivado. Entonces, el modelo terapéutico se debería utilizar y que se presenta en este review es que luego de de un primer diagnóstico del cáncer, se utilice un fármaco de primera línea. Luego se realicen monitoreos constantes a través de biopsias líquidas para poder determinar la efectividad de este cada 2 o cada 4 semanas. Cada 2 y 4 semanas se va monitoreando esto y se determina cuál de las combinaciones terapéuticas es la más efectiva para el momento especial donde fue analizado la muestra. Y como podemos ir viendo, se analiza la muestra, se determina la terapia a utilizar, se vuelve a utilizar la muestra, se da un nuevo tratamiento y así sucesivamente. Si bien quizás esta forma de tratamiento no consigue erradicar el cáncer, puede transformarlo en una enfermedad crónica, aumentando la esperanza de vida de los pacientes y disminuyendo el desarrollo tumoral de estos. Finalmente aquí presento una imagen un poco resumidera de todo lo que hemos visto, donde podemos ver que en este microambiente tumoral, donde podemos ver que están presentes varias condiciones especiales, por ejemplo, hipoxia, presencia de células tumorales, infiltración de algunas células inmunes, y los posibles tratamientos que se han desarrollado hoy en día, por separado claramente. Entonces podemos, por un lado, a través de la inhibición de la PI3 quinasa, la vía AKT, podemos inhibir la metástasis o algunos otros fármacos como el paclitaxel. También podemos inhibir la angiogénesis, podemos utilizar metabolitos que reprogramen esto, como la vía metabólica, que hablábamos de la glicólisis. Podemos utilizar células stem cells que vayan como a reemplazar a este tumor formado, y también otros inmunosupresores que ayuden como a la respuesta. Y por otro lado, finalmente, que como lo más novedoso, la nanoterapia, que son todos estos usos de microRNA o partículas que participen en epigenética. Esa sería mi presentación. Muchas gracias. Ok, ¿Tienen muy alguna bien. duda? Gracias, Guillermo. Preguntas. ¿A qué hora tenías tu clase, Guillermo? Todavía me queda rato, a las 5:30. Ah. Eh, si te pidiera resumir o destacar, mejor destacar algún aspecto que te llame la atención de este trabajo, ¿cuál, ¿a cuál te referirías? O sea, finalmente, lo que los autores pretenden demostrar a través de esto es que las células tumorales están en constante evolución
y constante cambio, lo cual refleja que es muy difícil su tratamiento y que los tratamientos actuales son como ineficientes en poder suplir esto. Entonces ellas proponen esta nueva vía de tratamiento para poder como compensar un poco estas mutaciones. Sí, un hecho bueno que tú ahí mostraste es eh, que es muy complejo. ¿Ah? Cómo, porque no es solamente que la célula evolucione, sino que ahí nos encontramos con dos aspectos eh, bien contradictorios, digamos. Por un lado tenemos una célula que evoluciona dentro de un organismo cuyas células, en estricto rigor, no están evolucionando. ¿Ah? Claro, o sea, las Eh, células ya alcanzaron su nivel como evolutivo. Claro, o sea, eventualmente estamos evolucionando, pero a una velocidad que en este momento parece imperceptible, incluso a nivel celular, porque cuando hablábamos en la primera clase de introducción que le hice, si ustedes veían, cuando uno habla de la evolución de una especie, de una evolución como el organismo multicelular, tú vas viendo las manifestaciones que van ocurriendo fenotípicas en ese individuo y esas se van manifestando de manera muy lenta en el tiempo. Ahí tenemos todos los datos que hay de evolución de la especie. Ahora, a nivel celular, vemos que la velocidad cambia. ¿Ah? Eh, lo que nosotros vemos en los organismos multicelulares es que las células vemos que tienen un proceso de proliferación y de diferenciación y terminan cuando alcanzan ese estado de madurez, cuando ya pueden ejercer la función para la cual ellas se han diferenciado, y luego la célula muere. ¿Ah? Pero aquí vemos que la célula tumoral se escapa de ese proceso y entra en un sistema de evolución y aquí, que tiene relación con lo que tú mencionaste, que es muy complejo, porque ya la célula por sí misma, por los cambios que le han ocurrido, principalmente genéticos, que condicionan modificaciones del DNA y por lo tanto van cambiando y algunas que adquieren ventajas, ¿no es cierto?, adaptativas son las que van sobreviviendo respecto a otras. Pero aquí vemos que el tratamiento, ¿ah?, genera una fuerza evolutiva en ella. ¿Ah? Y uno de los cambios importantes de esos cambios evolutivos es hacerse resistente a esos tratamientos, lo, lo cual atenta de manera muy fuerte contra la sobrevida de ahora del organismo multicelular, digamos. De Claro, y ahí, de hecho, lo bien entretenido que mostraban es que si bien eh, las células, eh, las células cancerígenas presentaban distintas mutaciones, finalmente las vías de transducción de señales que se veían afectadas se veían muy similares entre todas ellas. Entonces, por eso trataron en algún momento de inhibir algunas de estas vías que se generaban para poder que fueran menos resistentes al tratamiento, pero finalmente de alguna u otra forma eludían este mecanismo y se hacían resistentes de todas formas. ahora, ¿cuál crees tú que son las dificultades para eventualmente tratar a los pacientes con esta estrategia que ellos proponen? ¿Cuáles crees tú que son las dificultades? O sea, existen dificultades así como constancia de los pacientes, que cuesta mucho que la gente vaya acá tanto como tan seguido a realizarse más encima una biopsia, que sí o sí la tienen que extraer un poco de sangre. Pero además hay un rango de tiempo que no es vigilado tampoco. Entonces se pueden generar en estos momentos y también las estrategias actuales que se tienen, puede ser que en algún momento se queden cortas, no sean suficientes para poder combatir porque como van a estar constantemente enfrentadas a algún tipo de tratamiento, van a ir generando cada vez más como resistencia a esto, como un símil casi como a la bacteria súper resistente, pero aquí existirían como las células cancerígenas resistentes a cualquier tratamiento. Claro,
uno de los problemas sería el costo, porque imagínate, esto sí que sería una medicina totalmente personalizada, porque uno tendría que tener un equipo que esté constantemente estudiando y evaluando la evolución del tumor de una persona, y de acuerdo a los cambios que se van observando, de acuerdo a ¿no es cierto?, estos parámetros que ven en esta biopsia líquida, ir diseñando estrategias cada vez distintas, digamos. Es muy difícil predecir que puedan haber esquemas terapéuticos que después se puedan replicar en otros, digamos. Entonces, eso requiere como un estudio de un individuo en el tiempo, porque imagínate, si este tipo de estrategia requiere, en condiciones ideales, transformar esta enfermedad en una enfermedad crónica, entonces tener un equipo que tenga que estar estudiando a un paciente por muchos años y ahora a un equipo de ellos, a muchos pacientes al mismo tiempo. Ahora sería ideal, ¿eh? Tal vez después van a ir saliendo condiciones que puedan permitir el manejo simultáneo de muchos pacientes y pudieran abaratar los costos, pero esto sería bien costoso. Ya una sola de estas moléculas de anticuerpos resulta muy costosa, tener a todo un equipo estudiando los cambios evolutivos de un tumor más todavía. Pero desde el punto de vista teórico suena lógico, ¿eh? Claro, o sea que finalmente como lo que proponen los autores, como que esta enfermedad, como el cáncer se transforme más que en como erradicarlo por completo, que es lo que les suena muy difícil a ellos, es transformarlo en una enfermedad crónica, como el VIH, por ejemplo. Que el VIH también se va haciendo un monitoreo de eh, cómo va reaccionando frente al tratamiento y muchas veces se tiene que hacer cambio de terapia. Ok, ¿hay alguna otra pregunta para no quitarte más tiempo? ¿Hay alguna otra pregunta? Nadie se me pregunta. Sí, yo tengo una consulta respecto Vamos, Mati. a las últimas dos diapos cuando mostraba el gráfico de el anterior. Ese, Ese no me quedó muy claro. mira. eh, Más que todo hay que identificar como el, las líneas azules y la línea celeste, que son dos líneas celulares tumorales distintas. Como lo vemos acá arriba, tenemos una que es positiva para este marcador y otra que es negativa. O sea, eso La también se línea, puede interpretar como que en un mismo tumor podríamos tener principalmente esas dos subpoblaciones. claro. Y finalmente aquí vemos como la línea roja se va viendo como la enfermedad total, o sea, la cantidad de células tumorales que tiene ese tejido, en la suma de ambos. Entonces vamos viendo que aquí abajo, que los triángulos, que son la aplicación de ciertos fármacos o terapia, vemos cómo reduce una línea celular, pero al mismo tiempo empieza a aumentar la otra, haciendo que la línea roja se vaya manteniendo constante. Y luego de un transcurrido cierto tiempo, estos niveles se empiezan a disparar un poco, haciendo que la línea roja se empiece a aumentar cada vez más. Entonces ya cualquiera de estos dos fármacos quedan y como inservibles. De hecho, es una terapia bien, como la terapia que se usa hoy en día es como subsecuente, o sea, se usa uno, después se usa el otro. Pero como vemos aquí, llega a este límite. Y la que sugieren los autores es que en este momento, que obviamente hay que detectarlo a través de esta biopsia, se cambie completamente la terapia. Y este es y ese triángulo rojo o sea, marca el inicio, o debería marcar el inicio de un nuevo tratamiento. ¿Puedo hacer una observación, Guillermo? Lo que pasa es Sí, que creo que esto no estaba en este trabajo, sino que en otro. El, Como tú ves ahí, por ejemplo, hay una línea horizontal que dice 50% de la cuantificación de esa particular población clonal. Entonces, como que uno podría determinar, eventualmente desde el punto de vista terapéutico, cuál es el tamaño del tumor
que uno podría pensar como aceptable sin que se nos escape de control. Entonces, como tú ves, las estrategias terapéuticas ahí se incorporan cuando están llegando a un pic de crecimiento. ¿Ya? Entonces, es como, previo a eso, dejarlas que crezcan, ¿ah? Porque en la medida que nosotros incorporamos un medicamento, estamos creando las condiciones eventualmente para forzar evolutivamente que esa célula cambie. ¿Ah? Entonces, por eso es como dejarla que vaya creciendo, creciendo hasta un determinado nivel y después ponemos el fármaco, ¿ah? Y permitimos, o sea, logramos que baje la cantidad y después la liberamos de ese fármaco y puede volver a crecer. ¿Ah? Entonces, al permitir que crezca de vez en cuando, disminuimos estar dándole, ejerciendo esa fuerza evolutiva. ¿Ah? Ahora, aquí al estar intercambiando, siendo alternados, porque tenemos dos poblaciones distintas. Y claro, el problema es que al mantenerla en esta cronicidad, uno puede estar, y por eso que obligaría a estarlo monitoreando muy bien, de cuándo esto llega a ese nivel crítico en donde alcanza un número que ya no, no lo soporta este tipo de terapia, y ahí obviamente se nos escapó el control de estos fármacos que estábamos utilizando, y tal como decía Guillermo, ahí se tiene que incorporar uno nuevo que está dado por el triángulo rojo, y ahí lo que se tendría que incorporar sería otro que vaya a atacar otro blanco molecular o sistema de esas células para como volver a retrotraer este proceso de crecimiento del tumor a la primera etapa, digamos, y eventualmente poder mantenerlo así por mucho tiempo, hasta eventualmente, digamos, quedarnos sin herramientas, pero en condiciones ideales, si uno lo puede permanecer esto por mucho tiempo, la idea sería que la persona terminara muriéndose de otra cosa y no del tumor, digamos. Claro, esa es la idea. De hecho, aquí en la línea verde podemos ver cómo se va generando este mecanismo de elusión al tratamiento. Entonces ahí se ve que también llega a su pico junto con la enfermedad, con la población clonal. No sé si se entendió, Boris. Ahora yo no sé, no tengo datos clínicos, cuánto de esto se traspasa a la clínica real, ¿ah? Porque si uno ve normalmente las estrategias terapéuticas tratan de darle con todo, ponle tú, y disminuir al máximo y eventualmente tratar de destruir todas las células, digamos, las células tumorales. Ahora, en otros trabajos he visto que dependiendo del estado, de la etapa y del número de células tumorales, eso puede tener éxito, darle con todo porque uno se asegura de eliminarlas todas. Pero hay otros estados en donde ya, por ejemplo, por el tamaño del tumor, por muy agresiva que sea la terapia, a uno no le asegura el poder liquidarlas todas. Eh, pero bueno, no sé cuánto de esto se puede transmitir a la práctica diaria de la terapia clínica, porque debe ser, no sé si es fácil convencer primero a un médico y después al paciente decirle, vamos a tratar de transformar su cáncer en una enfermedad crónica y vamos a ir dándole de a poco, ¿ah? Y vamos a mantenerlo ahí tranquilo. No sé si alguien se puede quedar tranquilo con esa proposición, ¿eh? Claro, es que de hecho eso es lo que la autora propone como que sería la estrategia ideal porque no, como la alta mutabilidad no es abordable por los tratamientos actuales, tienen que inventar como esta terapia para poder como finalmente evitar la muerte del paciente o prolongar la vida un poco más. Porque en estadios más tardíos del cáncer ya hay una cantidad de variedades de células tumorales que son inabarcables todas con el mismo fármaco. Entonces sería finalmente como método de tratamiento para estadios bien tardíos de la enfermedad. Ok, Guillermo, te dejo hasta aquí para no quitarte más tiempo y porque nos va quedando tiempo en general, quedando poco tiempo. Entonces, muchas gracias y Parece perfecto. Dejo ya de me perdí compartir. cuál era el orden en el que quería que presentara, así que les doy la oportunidad. ¿Quién quiere? Francisco, Carolina.
Yo. Ok, Carolina, comparte tú entonces. Recuerden ir calificando a sus compañeros y después, eh, cuando les pida, me mandan la nota de todos. No se olviden de ello. Ahora sí. Buenas tardes, compañeros y profesor. Hoy día les voy a hablar de este review que se llama The Role of RNA Editing in Cancer Development and Metabolic Disorders, que fue publicado en la revista Frontiers in Endocrinology por Chepe Kuhn, Leonard Maggi y Jason Weber. Esta presentación va a ser un poco densa, así que decidí un poco organizarla en estos 4 puntos principales, a modo de que podamos abordarla mejor y que todos llevemos como el hilo conductor de esto. Entonces, primero, como algo más macro, tenemos que la expresión génica consta de diferentes procesos en los cuales se pueden regular distintas moléculas, las cuales está el DNA, que como dijo mi compañero en su presentación anterior, puede ser regulado por metilaciones, desmetilaciones, acetilaciones, que al final de cuentas lo que hacen es hacer más fácil o no la accesibilidad a la maquinaria de transcripción. También podemos regular el RNA y las proteínas. Las proteínas, bueno, hay muchas regulaciones post-traduccionales que conocemos, como lo son, por ejemplo, las fosforilaciones, o las humilaciones, o las ubiquitizaciones para degradación. Y respecto al RNA, se sabe que también se puede degradar, ya sea por microRNAs o por RNAsas, que se pueden modificar, y además, en las últimas décadas se vio que existe otro mecanismo para modificar esto, que es el editing del RNA. Este proceso se refiere a una sustitución sitio específica de un RNA y que es realizado por una enzima que en este paper deciden llamar las editasas. Entonces, como consecuencia de cambiar una base, se pueden lograr 4 cosas principalmente. La primera es que cuando uno cambia una base puede llevar a un cambio en el codón, que si es que es un codón de terminal generado, puede truncar una proteína o simplemente puede cambiarlo por otro aminoácido, de modo que cambie también la conformación tridimensional y quizás tal vez la función de la proteína. También podemos alterar los patrones de splicing, generar nuevos exones o incluso cambiar qué es lo que queda como intrón. Hay muchas posibilidades respecto a esto. Después están los cambios a nivel del microRNA. Se pueden modificar estas secuencias y con esto se cambia la función, ya sea como positiva o negativamente. Y por último, también tenemos que puede estabilizar o no la estructura del RNA en sí, perdón. Y esto puede traducirse en que sea más fácil de degradar o que quizás esté más favorecida su traducción. Respecto a las sustituciones conocidas, está la de la adenina por la inosina. Esto es realizada por una adenosina de aminasa. Acá se tratan las enzimas adenosinas de aminasa a dar 1, a dar 2 y a dar 3, pero hay menos información respecto a dar 3. Y una característica muy importante de estas es que tienen múltiples targets, o sea que funcionan en distintos RNA a distintos niveles y en distintos tipos celulares. Por otro lado tenemos la familia de las ApoVec, que cambia la citidina por la uridina. Y esto, bueno, se puede ver acá arriba, que tienen un grupo amino y que después cambia por un carbonilo. Y respecto a las ApoVec, se conocen 11 familias, y la ApoVec 1, que fue la primera descubierta, solo se sabe hasta el día de hoy un target que tiene. Y respecto a otras ApoVec, hay algunas cosas como un poquito distintas que vamos a ir viendo. Ya, entonces, ¿qué es importante para saber por qué se hizo este estudio? Habían ciertas observaciones que salieron como antes de esto respecto al RNA. La primera es que se vio que era importante en la tumorigénesis, y por otro lado, que el editing del RNA
y la presencia de sus RNA, o sea, de sus editasas, estaban en muchos órganos, no necesariamente de cáncer, pero en muchos órganos del cuerpo. Pero no se sabía también por qué. Y también se vio que había una relación entre el RNA editing y el cáncer, pero sin una como causa-consecuencia directa, porque habían casos en que podía aumentar o disminuir la tumorigénesis siendo el mismo evento, entonces no nos permitía concluir, por ejemplo, que un aumento en el nivel de editing significaba o implicaba un aumento en el potencial tumorigénico. Bueno, entonces el objetivo principal de este review es básicamente recopilar todos los descubrimientos que se han hecho respecto al editing del RNA que están relacionados con el desarrollo del cáncer y de otros desórdenes metabólicos. Entonces, como segunda parte vamos a empezar viendo cómo influyen las editasas en el proceso de cáncer. Respecto a la editasa ADAR1, se tiene que puede regular de distintas maneras los mRNA mensajeros, que finalmente significaría que están regulando las proteínas. Ahora, en el paper salieron muchos más ejemplos, pero yo seleccioné unos específicos para demostrar que hay muchas maneras de poder regularlos. El primero es acá en este caso de los cánceres de mama, el hepatocarcinoma, las células escamosas del esófago, o sea, el cáncer de las células escamosas del esófago y el cáncer colorectal, en el cual se ve que si la proteína ASIN1 es editada por ADAR1, se logra una versión oncogénica de esta proteína. ¿Qué es lo que hacía ASIN1 normalmente? ASIN1 impedía lo siento. ASIN1 degrada a la ornitina descarboxilasa y a la ciclina D. Pero la versión oncogénica de esta proteína funciona como un análogo y lo que logra es bloquear o impedir realmente la degradación de la ornitina descarboxilasa y la ciclina D, que finalmente conlleva a que se aumente la proliferación celular. O sea que tiene un efecto tumorigénico. Eso se puede ver porque como que se inhibe la inhibición, entonces se aumentan los niveles de estas dos proteínas, que es la ornitina descarboxilasa y la ciclina D. Respecto a otro ejemplo es el efecto antitumoral en la subunidad alfa del receptor de GABA en el cáncer de mama. Acá se puede ver que cuando está editado este receptor, se baja su expresión, lo que implica que hay menor número de receptores por célula y que con eso disminuye la activación de la proteína AKT. Y AKT normalmente promovía la migración, la invasión y la metástasis, o sea que si nosotros inhibimos a AKT, promovemos todo lo que es metástasis y logramos el efecto antitumoral. Por otro lado, tenemos que también, de alguna manera, un mismo evento en el cual se cambia exactamente la misma proteína puede tener dos efectos completamente distintos. No sé si se ve el mouse, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, se ve una flechita. Bueno, acá tenemos la proteína GLI1, que es un oncogen asociado al glioma. Y se sabe que en melanomas, la sobreexpresión de ADAR edita y estabiliza esta proteína GLI1, que es un oncogen. ¿Por qué? Porque lo hace menos como susceptible a la regulación negativa de este inhibidor que es SUFU, lo que conllevaría a que GLI1 sí pueda activar esta vía de señalización llamada GTFUT y que pudiera desencadenar un potencial como tumorigénico. Pero por otro lado, en otros tipos celulares, como el medulloblastoma, y creo que este es un cáncer a la piel, se tiene que, de la misma manera, se impide la inactivación, pero además el cambio hace que sea menos accesible para su activador, que es este de acá abajo, el DIRK1A. Entonces, disminuye el potencial oncogénico porque disminuye un poco la vía de señalización de GED. Y así funcionaría como algo antitumoral, a pesar de que
es el mismo evento en la misma proteína. Ahora, respecto a la regulación de ADAR en otras moléculas como es el microRNA, se tiene que puede alterar la especificidad de un target, o sea que cambiaría la secuencia del microRNA. Y un ejemplo de esto es en el melanoma metastásico, en el que edita este microRNA R455P y disminuye la especificidad, cambia su especificidad y disminuye la inhibición que ejerce sobre esta proteína. Esta proteína es un activador de tumores, o sea que si disminuimos la inhibición hay un mayor efecto como antitumoral. Por otro lado tenemos que esta proteína, la ADAR1 también edita este microRNA y logra que disminuya la expresión del oncogen alfa-barbin y que así también se logre una disminución como en la tumorigénesis. También puede actuar a nivel del microRNA, pero cambiando la secuencia del target, ¿sí? Y no como del microRNA en sí. Y un ejemplo de esto es la dihidrofolato reductasa, que cuando es editada por ADAR1 se vuelve resistente a la regulación que está dada por estos dos microRNA. Entonces, como no puede ser inhibida por estos o no se puede disminuir su expresión, esta aumenta y promueve el crecimiento celular y además la hace resistente a la quimioterapia. Otras como funciones de ADAR1 en el cáncer son: cambia la estabilidad de ciertas proteínas. En este caso tenemos que edita la proteína FAC, que es una proteína de quinasa adhesión focal, y esto aumenta la invasividad de los adenoscarcinomas de pulmón. Y por otro lado, acá abajo, tenemos que el editing sobre esta proteína crea un exón adicional, que es este que llamamos acá E12A. Ya, este exón actúa como un enhancer sobre esta proteína y logran un feedback positivo, que finalmente aumenta la transcripción de este receptor de crecimiento, receptor de factor de crecimiento transformarte y de la ciclina D, llevando así como a un efecto tumorigénico. Ahora, vamos a empezar a ver respecto a la enzima ADAR2. En el caso del cáncer, también se puede ver que hay casos en los que favorece la tumorigénesis, actuando en el mRNA y las proteínas, y también casos donde tiene un efecto antitumoral. En el primer caso, el editing disminuye esta proteína SLC22A3. Entonces, esto provoca que haya una menor unión con esta proteína ACTN4, la cual es la alfa-actina 4. Y así se logra que no se pueda promover la metástasis en el caso de los cánceres de células escamosas del esófago, que tienen como una... que son como de padecencia familiar. Respecto a un efecto antitumoral, está el aumento del editing en la subunidad alfa del complejo proteico del coatómero o COPA, que no se sabe muy bien cómo, pero se ha visto que reducen la patogenicidad de cáncer colorectal y de hepatocarcinoma. Y por último también tenemos a esta ADAR2 funcionando en el editing de IGFBP7, que es una proteína de unión a un factor de crecimiento parecido a la insulina. Entonces, cuando disminuye el editing de esta proteína, disminuye la activación de AKT. Entonces, si aumenta el editing, aumenta AKT, y eso conlleva a que aumente la muerte celular programada. O sea que logramos que haya un efecto antitumoral. Y por último, acá tenemos un caso como un poco más curioso, en el que se puede ver no solamente la participación de ADAR2, sino que simultáneamente de ADAR1 y ADAR2. Y esto es en el caso de la proteína tipo
calicina, creo que se traduce, en el cual hay paralelamente un editing por ADAR1 que logra una sustitución sinónima, y también hay un editing realizado por ADAR2, que ese sí cambia un poco la secuencia. Entonces, normalmente hay una proporción fija entre como la cantidad de editing realizado por ADAR2 y la cantidad de editing realizado por ADAR1. Y si esta cambia, lo que pasa es que se desregula y con esto aumenta el POT-XL que no está editado y conlleva que tenga un efecto como oncogénico. Entonces, si están normales los niveles de esta razón, hay una prevención del efecto oncogénico de esta proteína no editada. Y ahora, finalmente, respecto a las secuencias del microRNA, acá tenemos dos ejemplos de antitumoral. El primero es que el editing del MIR21 disminuye la expresión de microRNAs oncogénicos vamos a hablar de dos altios, del miRNA21 y del miRNA221 y 222. Ya. En ambos casos disminuyen la expresión de sus targets. Este target de acá es un conocido supresor de tumores que inhibe la muerte celular programada. Entonces, acá abajo también tenemos a P27, que es una proteína inhibidora del ciclo celular. Entonces, con esto se disminuiría la inhibición del ciclo celular y con esto la antitumorigénesis. Es como que hay muchas inhibiciones de por medio. Esa parte no la entiendo, porque bueno, tal como dijiste tú, P27 es un inhibidor del ciclo celular. Sí. Entonces, P27 sería útil que estuviera inhibiendo. Y Es que P27 normalmente es inhibido por este micro... normalmente es inhibido y por eso no ejerce su acción inhibidora del ciclo de Krebs. Y me enredé. Oye, también. A ver, parte de nuevo todo. Ya. Lo que pasa es que yo ya llevo 3 horas y media escuchando ciencia y ya estoy saturado. Sí, no se preocupe. Bueno, está que el editing de ADAR2 lo que hace es disminuir la expresión de estos microRNA. Ahí se ve como que bajan las flechitas de estos microRNA. Entonces, como disminuye la expresión, hay menos inhibidores de PDC4 y menos inhibidores de PD27. Entonces, como hay menos inhibidores, se logra que haya más supresor de tumor y también más proteínas como inhibidoras del ciclo celular. Entonces, así sería el efecto antitumoral. Es que confunde un poco cuando uno habla como de microRNA, porque el microRNA también funciona como inhibidor. Entonces, puede haber sido esto. Claro, puede ser. ¿Sigo? Sí, nomás. Ya. Bueno, ahora vamos a pasar a la ApoB1, que es la editasa que se trata de la familia ApoB en este review. Y acá tenemos el ejemplo del hiperediting en el caso de ambos mRNA mensajeros. El primero es a la proteína NAT1, que al hipereditarla se logra que disminuya, y NAT1 es un represor traduccional que regula al inhibidor P21. Entonces se aumenta la estabilidad y lleva al efecto de tumorigénesis. Por otro lado, tenemos a NF1, que cuando se edita este neurofibromina 1, se generan proteínas truncas, porque hay acá, si se fijan, un codón stop.
Entonces, estas proteínas no son capaces de funcionar como funcionaría normalmente la neurofibromina 1. Y esta neurofibromina 1 funcionaba como un supresor de tumores. Entonces ya no está ese efecto supresor de tumores y se produce el efecto tumorigénico. Ya, ahora terminamos con la sección de cómo afectan este editing de RNA en el cáncer y vamos a ver respecto a algunos ejemplos fisiológicos normales y a ciertos desórdenes metabólicos. Para ADOR1 se tiene que, es importante para inhibir la inflamación causada por los mediadores NF-kappa-beta y interferón tipo 1, y se ha visto que promueve la homeostasis porque se han hecho experimentos en ratas en los cuales se vio que era súper perjudicial la ausencia de esto, que lograban la desintegración del hígado y además la muerte temprana de los fetos. Y respecto a como los humanos, se ha visto que existe el síndrome de Aicardi-Gouttier, el cual es una enfermedad autoinmune que está caracterizada porque hay mutaciones en la proteína ADAR1. Respecto a ADAR2, acá ya hay más como funciones que se han descubierto y que se han descrito. Y como hay muchas, vamos a hablar como levemente de eso. Yo voy a partir por esta. Cuando ADAR1 edita al microRNA 376, lo que se logra es que se inhiba esta proteína que es PRPS1. PRPS1 es una proteína que participa en la síntesis del ácido úrico. Entonces, como se inhibe esta proteína de la síntesis del ácido úrico, no aumenta los niveles de urea en el cuerpo, que es lo que se conoce como hiperuricemia. Tenemos también aquí abajo, por ejemplo, en el caso, en estos casos como que se habla, pero no se sabe tan concretamente de los mecanismos. Entonces, también se sabe que participan en los ciclos circadianos y que tienen cierta relación con la obesidad. De hecho, acá les llaman como genes rítmicos. Y también se ha visto que, bueno, antes habíamos dicho que ADAR2 sí producía editing sobre el receptor, no lo habíamos dicho. Ya. Sobre este receptor de la glutamina, perdón, chicos, así. Sobre este receptor de la glutamina que normalmente actúa como a nivel del cerebro, y se ha visto que de alguna manera logra influir esto en la secreción de insulina en las células beta pancreáticas, lo cual sería como un regulador positivo y aumentaría esta como liberación de insulina. Respecto a la proteína ApoB1, bueno, esta fue la primera proteína que se descubrió de estas editasas, y se descubrió básicamente por el único target que tiene, que es la apolipoproteína B. Normalmente se produce la apolipoproteína B100, pero cuando actúa esta editasa, se produce este cambio en secuencia que conlleva un codón de stop y a una proteína trunca que es la apolipoproteína B48. La apolipoproteína B48 está relacionada con la formación de kilomitrones y en sí con la absorción de grasas y la obesidad diabética. Por otro lado, tenemos que en roedores se ha visto que las dietas con altas grasas se acumula gran cantidad de apolipoproteína B100 en el hígado, y esto induce de alguna manera el estrés en el retículo, porque las apolipoproteínas B100 son también como las que conforman el LDL, que es las lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas de como muy baja densidad, y que también conllevan a como manifestaciones clínicas como la aterosclerosis. Pero aparte de eso, se ve que tienen cierta como efecto en el estrés en el retículo, y se ha visto como más macroscópicamente que hay una relación entre estrés del retículo, obesidad, diabetes, desórdenes metabólicos básicamente. Entonces conlleva también, a pesar de que se pensaba que solamente tenía que ver con la aterosclerosis, también lleva a la obesidad y a la diabetes. Por último,
vamos a hablar de las posibles proyecciones. Lo primero es que se piensa en este proceso del editing como muy buen blanco pero terapéutico, porque no solo es capaz de cambiar una cosa. Por ejemplo, si yo hago una mutación específica en un genoma, en un DNA, yo voy a cambiar una función de una proteína o algo así. Pero cuando yo cambio las editasas, como estas tienen múltiples targets, pueden tener muchos efectos. Entonces, de alguna manera, sería como más eficiente, porque lograrías más respuestas. Por otro lado, también tenemos que, basado en eso mismo, tiene relación con la epigenética, que bueno, es de lo que habló mi compañero en la presentación anterior. Y esto igual sería algo positivo en las terapias, porque lograríamos obtener resultados sin tener que dañar directamente el genoma del individuo. Y las de abajo, bueno, más que proyecciones, las tenemos como cosas que han empezado a ser estudiadas, pero que necesitan seguir estudiándose y que recién se están como descubriendo. Se sabe, por ejemplo, algunas regulaciones del editing del RNA en el caso de procesos fisiológicos, pero no se sabe muy bien de las regulaciones de este proceso respecto a cáncer y enfermedades. Y eso es muy importante para poder entender cómo funcionan estas editasas en las distintas patologías. Además, se ha visto que hay editasas que tienen funciones como además de la capacidad de sustituir los nucleótidos. Por ejemplo, se ha visto que ApoVec3 es capaz de sustituir en hebras simples de DNA. Y además se ha visto que ApoVec3, que es como el caso único, que es capaz de cambiar guanina por uracilo. Entonces, a lo que iba con esta diapositiva es que es algo que no tenemos mucha información por ahora, pero que sí puede ser potencialmente un muy buen blanco terapéutico, aunque sí es muy complicado el tema de la regulación, porque hay muchos factores que influyen y a la vez también las editasas son capaces de influir en muchos o de producir muchos efectos distintos, dependiendo de los tejidos, de, por ejemplo, los estadios de los tejidos, del tiempo y cosas así. Y eso. Ok, muchas gracias, Carolina. Muy buena tu presentación y la forma resumida de toda la información. ¿Preguntas? ¿Cómo ves tú el potencial uso terapéutico de la edición del mRNA por esta editasa? La verdad, yo lo veo muy complejo. No lo veo tan factible como se habla en el paper, porque por lo mismo de que puede tener muchos efectos y que hay muchas cosas que no se han estudiado. Habían, por ejemplo, casos en los que se hablaba que se sabía que habían ocurrido procesos de editing de RNA, pero no se sabía qué enzimas lo habían hecho. Entonces, como que hay muchas cosas que todavía son desconocidas para poder pensar aplicarlo como terapia, a mi parecer. Sí, sería, este lo leí hace rato, ya no me acuerdo muy bien, y no sé si decía algo, pero sería importante saber cuáles son los determinantes moleculares que definen cuáles son los blancos de acción de cada una de ellas. Sí. ¿Cómo selecciona el blanco, digamos, el correspondiente mRNA? Debe ser, me imagino, por determinados tipos de secuencia. O sea, sí, se une a las secuencias de RNA y es capaz como de desempeñar una función, pero igual por el mismo hecho de que tenga tantos tags, también me da a pensar de que también hay muchas secuencias que se repiten a lo largo del genoma. Entonces también tendría muchos lugares donde podría actuar. Sí, pero a mí me llamó tremendamente la atención porque es impresionante, es que impresionante cómo aparecen cosas, por ejemplo, cuando aparecieron los microRNA, al principio digamos, aparecieron uno, dos, tres, y después tú tienes una cantidad enorme, y
y los distintos efectos que ellos tienen. Y ahora veía esto, por ejemplo, la edición del mRNA y increíble Como todo la lo que cantidad de efectos que tiene. Eh, Porque uno, claro, cuando va estudiando y estudia determinados tipos de sistemas de regulación, a uno le cuesta de repente imaginar que aparecen otros y de repente ver que todo eso están interrelacionados unos con otros y uno ve un resultado final, pero ese resultado final a veces está bajo la acción de tantos distintos procesos. Sí, yo creo que igual eso llamaba mucho la atención porque se sabía que existían estas enzimas y se sabía que funcionaban, pero habían como cosas que uno si los ve macroscópicamente son como súper opuestas, entonces como que no tendría sentido verlo así, como son tuberigénicas o son supresoras de tumores, y es algo como más allá que eso, porque eh, son distintos los efectos dependiendo de qué es lo que regula, no tanto como... Ahora, si bien hay algunos datos muy interesantes, digamos, para que se ven como que actúan como antitumoral, pero igual son efectos sobre determinados tipos de tumores, todavía no hay estudios más amplios, digamos, son como muy específicos. Sí, yo vi, y bueno, este estudio es del 2018, y hasta la fecha creo que solamente tenía 18 citas, o sea que es algo que no se ha estudiado mucho en este tiempo. Igual todo el tema de la pandemia creo que ha afectado a los laboratorios y que no hayan podido seguir trabajando como antes. Eso Están todos mismo, estudiando el coronavirus. eh, Sí, eso quería preguntar yo porque si bien igual es como súper amplio la gama de efectos, dependiendo de cada tejido igual podría ser diferente o de cada tumor lo que se expresa. Entonces, justo te iba a preguntar eso, pues si se ha visto como por algún lado ese tipo de investigación. Pero, sí, de hecho creo que nombré una que era la de PODXL, en las cuales actuaba la misma enzima sobre el mismo blanco y tenía un efecto antitumoral y en el otro un efecto como tumorigénico. Que no dependía en sí del blanco que tenía, sino como de cuáles otras enzimas habían en ese tejido. Entonces, por ejemplo, como en el otro no estaba esa enzima activadora, solamente se tenía el efecto de inhibición, versus en donde estaba el de inhibición y la activadora. Ok, No sé si ¿alguna otra responde tu pregunta. pregunta? Muchas gracias, Carolina. Nos iluminaste harto. Gracias. Ok, Francisco, el último. Aló, aló, ¿se escucha? Perfecto. Ya. Vamos a compartir la pantalla de la tostadora. ¿Se ve? Sí. Ya. Entonces, bueno, a mí me tocó presentar ya, buenas tardes ya, esperando que se encuentren bien. Me tocó presentar con respecto a los mecanismos de mantención de los telómeros en las células tumorales. Entonces, haciendo como una pequeña recapitulación, los telómeros son fragmentos de DNA y proteína con uniones tándem, o sea, con secuencias tándem de timina, adenina y guanosina, que son silentes y que se repiten en los cromosomas. Y el chiste de esto es que protegen a los cromosomas de la activación de la respuesta al daño de DNA, evitando que ocurran fusiones de los cromosomas y además permiten también un envejecimiento programado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nacemos con una cierta cantidad de telómero, un cierto largo de telómero que a medida que va pasando las replicaciones celulares se va cortando y eso implica que también hay un cierto daño que activa la muerte celular. Eh, el gran protagonista acá es la proteína, la enzima telomerasa, que es una enzima con actividad transcriptasa inversa, perdón, y que se compone de dos unidades grandes, un componente de RNA, que aquí en el diagrama está en azul, ¿ven mi Ujú. puntero? Ya. Sí. Está en azul y se codifica en el brazo Q, el cromosoma 3, es 3 si no me equivoco, y
una porción catalítica que está acá, que se denomina, que se transcribe por el gen TERT, que aquí denominaron los autores en el paper. Entonces, nosotros, como existe un proceso de envejecimiento celular, esta enzima está inactiva en células somáticas, excepto en el caso de las células que tienen que estar constantemente renovándose, como es el tejido de la médula ósea, algunos de los tejidos reproductores también, y por lo tanto los encargados de suprimir la actividad de esta enzima son los promotores, son las secuencias promotores de esta enzima en particular. Bueno, ¿qué pasa en las células tumorales? Si bien hay algunas modificaciones que ocurren a nivel del gen que transcriben para esta enzima, en la unidad catalítica principalmente, los responsables de la mayoría de los problemas se encuentran en los promotores de esta enzima, que aquí denominan como TERT-P, ¿ya? Como para hacer un acrónimo y hacer un poquito más ágil. Estas en particular están bien estudiadas, son reemplazos de citosina por timina en unos locus en particular, que son los C228 y un C250, si no me equivoco. Y en general, el plano global de todo esto es que estas mutaciones son como las malas de la película, son las que aparecen en la mayor parte de los cánceres y de hecho están presentes en un 85% alrededor de la reactivación de telomerasa en células tumorales. Además de esto, existen mecanismos que no dependen de telomerasa, que tienen que ver con elongación alternativa, que es un análogo de la reparación del DNA a nivel celular. Más adelante vamos a dar un poco más de detalle. La característica de esto es que se presenta cuando no hay actividad de telomerasa o bien esta actividad no es detectable, según lo que reportan en el paper. Entonces, con estas mutaciones, generalmente se encuentran en tumores que tienen que ver con el sistema nervioso central. Y lamentablemente, cuando existen estas mutaciones, el pronóstico empeora. Generalmente hay algunos casos en los que no necesariamente, por ejemplo en el oligodendrioma, existe una mutación del promotor TERT y la enzima IDH, isocitrato de hidrogenasa, si no me equivoco. Y además puede haber una codeleción en el cromosoma 1 en el brazo P y en el cromosoma 19 en el brazo Q. Y si están las tres presentes, mutación de las dos enzimas y la deleción, existe una mejor sobrevida para los pacientes. ¿Qué pasa con estas mutaciones? Al existir esto en los promotores, se facilita la unión de factores de transcripción que promueven la proliferación celular y por lo tanto generan una replicación descontrolada de esto. Entonces aquí lo que encontró este grupo que se menciona en el paper es que existe una etapa donde se mutan los promotores y a medida que existen estas mutaciones aumenta la proliferación, aumenta la expresión de telomerasa también, producto de esto y producto de la misma replicación que hace caer los niveles del largo de los telómeros. Y lo que encontraron es que en la fase de upregulation de esta enzima hay una selectividad por los telómeros cortos. Entonces, existe esta replicación, se aumenta el número de células, los telómeros cortos empiezan a aumentar también en cantidad y es como si fuera un proceso saturable. Entonces va a haber un momento en el que los telómeros de la mayoría de las células van a estar cortos, pero van a seguir siendo sostenidos por estas enzimas y por lo tanto, como se satura esto, no todos los telómeros que van a estar cortos van a poder ser elongados. Y eso va a generar una cierta inestabilidad genética que va a dar paso a la mayoría de las mutaciones y de los males que generan los tumores y por lo tanto se genera una inmortalidad, que es la característica principal de las células tumorales. Bueno, aquí les muestro un poco los datos duros de la prevalencia en tumores del sistema nervioso central. Aquí los casos mutados, bueno, son más allá o alrededor del 50%.
Entonces es una prevalencia bastante importante en cierto tipo de tumores. Otro tipo de manifestación que puede haber a nivel de los promotores y los genes son amplificaciones, donde se aumenta la exposición perdón, se aumenta la expresión de estos genes que promueven, que transcriben para la porción RNA, que es TERC, y la porción del sitio catalítico. Esto, no, si bien es cierto, ha sido encontrado en algunas líneas de tumor, no tiene una cierta especificidad en cuanto a la progresión tumoral. Por ejemplo, en el hepatocarcinoma no se encuentra relación cuando hay em, amplificación del TERT, pero sí, a diferencia de esto, existe cuando hay mutación de este. O sea, hay progreso si hay mutación, pero no cuando hay amplificación. Mientras tanto, en el melanoma cutáneo, se relaciona la amplificación del TET con un estado agresivo. Entonces se vuelve un tumor invasivo del tejido. Entonces hay información un poco, eh, digamos, que no es tan relevante quizá en el tema de, ok, encontré amplificación, pasa esto, o puedo proveer una invasividad del tumor. Y la importancia de esto, que destacan bastante, es que en el cáncer de mama, la presencia de amplificación de TERT permite diferenciar entre los dos tipos de tumores que se encuentran, que son los tumores filoides y los fibroadenomas. También otra cosa que me llamó la atención de esto es que existe una gran prevalencia de este tipo de amplificación o de este tipo de alteración en el mecanismo de mantención en carcinoma del cuello uterino. Aquí ven, por ejemplo, aquí en este tipo de neoplasia son grandes prevalencias y no encontré que dijeran algún más detalle al respecto. También existen polimorfismos dentro del gen codificante, entre los cuales estos dos se asocian principalmente con cáncer pulmonar, pero aquí me llamó la atención el hecho de que este promotor, o sea, este gen, si no me equivoco, o este nucleótido, ahí le pido ayuda al profe, no cacho muy bien esta nomenclatura. Esa es la nomenclatura para indicar un sitio de un polimorfismo. Ah, ya, perfecto. Entonces, de esos distintos, ese sería el que estaría relacionado con el efecto que tú muestras ahí. Ah, ya. Entonces, habiendo usado el comodín de ayuda al público, esto se ha relacionado más que nada porque se ha observado este polimorfismo en poblaciones caucásicas y chinas, que como comentario aparte, todo esto se estudió en esas dos poblaciones, entonces tampoco se puede decir que la simple presencia de estos polimorfismos se pueden asociar a cáncer, porque hace falta ampliar un poco más las cohortes, pero la característica de esto que señalo acá es que siempre que hay mutaciones del promotor de TERT, ha habido un empeoramiento en el pronóstico del paciente. O sea, eso puede indicar que hay una cierta influencia de este polimorfo en la actividad oncogénica del promotor. Y aquí doy un poco Oye, más de perdona, detalles. pero ¿Sí? eso indica que ese polimorfismo no necesariamente está en el sitio promotor, ¿no es cierto? Sino que el que existe ese polimorfismo, Ujú. de alguna manera empeora, desde el punto de vista del proceso carcinogénico, la presencia de mutación en el promotor de TERT. ¿Eso? En el fondo, lo que se ha visto es que cuando han habido cánceres o tumores que presenten mutación del promotor y que además presenten este polimorfismo, existe evidencia de cáncer agresivo. O sea, estos dos juntos puede ser significativo para invasividad o un estado más agresivo del cáncer. Y allí en la revisión no te indicaban, por ejemplo, dónde está ubicada este polimorfismo ni qué tipo de cambio aminoácido inducía, ¿no es cierto? Eh, El RS, ¿no? No, no, de hecho, ya. aquí en la primera figura, perdón, acá es como el acercamiento que más dieron, pero más detalle de eso decían, bueno, estos son los polimorfos y sería, y a estos se asocian. Ah,
detalle. Perfecto. pero más detalle y después daban esta tabla, donde como que relacionaban los riesgos pero más allá de eso no se ha estudiado más profundamente. Em, otro evento bien importante son los reordenamientos del TERT. Entonces, la característica particular de esto es que se ha estudiado solamente en neuroblastoma. Entonces, se requieren de más estudios para ver la influencia de esto en otro tipo de cánceres. Y la particularidad de esto es que este reordenamiento se acompaña con un aumento en la actividad de telomerasa, que también es modulada por este protoncogen, que es el MYC, que se usa como indicador de la presencia de neuroblastoma y se asocia al riesgo. O sea, mientras yo más amplifico el MYC, por lo que entendí de lo que leí, más riesgo de cáncer agresivo, es como mayor agresividad va a tener este neuroblastoma. Y si a eso le sumo el tema del reordenamiento del TERT, son alertas rojas. Lo que pasa acá con este reordenamiento es que se aumenta la presencia de potenciadores de la transcripción de este gen y a la vez también genera un cambio epigenético porque se requiere de modificaciones a nivel de histonas y de metilaciones del DNA. Entonces esto genera un ambiente bastante poco prometedor en cuanto a lo que significa el tema del neuroblastoma. Particularmente han habido marcas epigenéticas que se han trazado en cuanto a casos de neuroblastomas agresivos y no agresivos, y lo que encontraron es que cuando este cáncer ha sido muy agresivo, presenta marcas de alteración epigenética, pero cuando no, esa marca está ausente. Y también otra característica, como un adelanto de lo que es uno de los mecanismos, es que cuando no existe reordenamiento TERT o actividad telomerasa inducida por el protoncogen, se ha encontrado una mantención de telómero inducida por elongación alternativa. Ahí más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Y relacionado con lo anterior, con lo último, es que las mutaciones o los reordenamientos pueden generar estos cambios epigenéticos y los cambios epigenéticos pueden generar mutaciones en el promotor. Entonces hay como una cierta circularidad en todo esto. Y lo que mencionan aquí del mecanismo epigenético es que comúnmente uno asocia a la hipermetilación o hipometilación, que son los mecanismos principales a través de la DNA metiltransferasa, a silenciamiento de genes o sobreexpresión de genes. En el caso del promotor de TERT, la hipermetilación implica una sobreexpresión de telomerasa. Entonces, eso se ha estudiado bastante. De hecho, como menciono acá, se ha visto que hay una influencia por la dieta y por el estrés crónico. Por su parte, el estrés crónico se relaciona con un acortamiento de los telómeros y el estilo de vida y la dieta en particular se relaciona con las actividades de la metiltransferasa. Dentro de todo esto, se ha estudiado que las metiltransferasas a nivel del promotor de TERT actúan sobre una zona bien en particular, que son las islas CPG, que son, por lo que entendí, son secuencias ricas en citosina y guanina. Y en el particular caso de los telómeros y de la actividad que tienen en todo esto, hay una zona que se ha denominado como región oncológica hipermetilada de TERT. ¿Cuál es el chiste de eso? Que cuando se encuentra en estado hipermetilado, se favorece la unión de factores que promueven la transcripción, mientras que cuando se encuentra en un estado hipometilado, que es lo que señalan acá, se unen factores supresores de la transcripción, y todo esto está regulado por la actividad de DNA metiltransferasa. Entonces, mientras menos tenga capacidad de metilar, menos probabilidad tengo de que se manifiesten estas mutaciones también. ¿Qué otra cosa? Lo particular que me acuerdo de esto es que las islas CPG están bien presentes en los cromosomas,
en estas regiones de TER. Creo que eran como entre un 60 y algo por ciento. Y bueno, se usa como marcador de neoplasia maligna en algunos gliomas. Ahora, el tema de la elongación alternativa, como mencionaba a modo de adelanto hace un par de diapos atrás, tiene que ver con la elongación homóloga recombinante de las secuencias de los telómeros. Esto se ha propuesto que se usa con posibles microRNA o material genético que puede estar ahí dando vueltas, pero no ha sido es como un campo nuevo de estudio o hacen las proyecciones al respecto. Esto representa entre un 10 y un 15% de los mecanismos de mantención en cáncer y se relaciona mucho con estos factores que regulan la transcripción. Si no me equivoco, profe, no, yo la verdad no he estudiado tanto de esto, pero creo que eran factores reguladores de la transcripción, ¿o no? No me acuerdo de eso, ¿no? Ya. Bueno, por lo que revisé, iba por ahí el camino. Entonces, existían estas mutaciones que favorecen en parte la presencia de este tipo de mecanismo y la característica en particular que se expresa acá es que cuando no hay una expresión de telomerasa o cuando no hay una detección, digamos, por parte de la sensibilidad del equipo que están usando, de la técnica, se presenta mucho esto. Entonces, son excluyentes entre sí. Excepto en el caso de los gliomas, que eso lo mencionaban, lo hicieron un énfasis bastante importante, porque en los gliomas encuentro tanto este mecanismo de elongación como las mutaciones del promotor. Y aquí les doy un poco el dato de los porcentajes que encontramos. Osteosarcoma. Lo que también hacían harto hincapié es que este tipo de mecanismos se manifiesta en tejido derivado eh, de la mesénquima. Y por último, están los mecanismos que no se han podido definir. Entre ellos, el protagonista de estos están unos microRNA que son denominados TERRA, son secuencias de ARN que contienen la secuencia análoga de los telómeros, contienen esto. Entonces, los telómeros contienen timina acá, en estas dos posiciones, y el resto acá. La característica particular de esto es que se ha encontrado que existe un cierto arreglo de los telómeros cuando no se expresa ni la telomerasa, ni mutaciones por el promotor, ni tampoco por este arreglo análogo a la reparación homóloga. No han sido muy estudiados, entonces los autores aquí plantean que esto puede ser un campo importante de futuros estudios, pero sí han encontrado que existe una respuesta al daño del DNA activada por telómeros funcionales, o sea, disfuncionales, y eso puede ser indicativo de que estos TERRA están teniendo un papel de regulación en cuanto a la función celular para la reparación del material genético, particularmente de los telómeros. Y además, se ha encontrado que estos tipos de TERRA pueden generar una reparación homóloga del material genético de los telómeros. Entonces también han encontrado o proponen ellos que también actúan a modo de molde para las secuencias de los telómeros. Y para finalizar, esto es un diagrama que a mí en lo particular me llamó bastante la atención, porque aquí muestra el tema de la prevalencia de cada mutación en diferentes tejidos. Aquí, por ejemplo, tenemos el glioblastoma. Entonces, este color, no sé si lo ven bien, es como medio salmón, implica la presencia de las mutaciones de los promotores. Entonces, en los diferentes tejidos tenemos una gran expresión en general de este tipo de alteración en la mantención de los mecanismos de mantención, mientras que, como les mencionaba, los mecanismos de amplificación, por lo menos en las cohortes que se usaron acá, no son tan
tan prevalente, o sea, en estos dos tipos de tumores. Y por otro lado, tenemos la expresión de los mecanismos de elongación alternativo que conviven en parte con las mutaciones de los promotores y las amplificaciones. Está el medulloblastoma, esto era melanoma cutáneo, que eran como lo que más abordaban y se repetía bastante junto con el hepatocarcinoma. Y lo que me llamó mucho la atención también fue la gran presencia de mecanismos que no se han definido. Eso para el tema de cómo atacar los tumores, que era algo que los autores mencionaban como un posible blanco farmacológico, el tema de la telomerasa, de inhibir la telomerasa y los mecanismos que ejerce para la inmortalidad celular. A mí por lo menos me sorprendió cuánto no se sabe, pese a todo lo que revisaron, porque colocaban como 400 referencias o por ahí, entonces no es menor. Y eso, eso sería mi presentación. Ok, muchas gracias, Francisco. ¿Preguntas? Yo quiero hacer una pregunta. Vamos, Charín. Sí, es que tengo una duda así como, ¿cómo se promueve la inestabilidad en el genoma por las mutaciones de los promotores? Es que no me quedó muy clarito. Ah, ya. Profe, ¿puedo volver a compartir, cierto? Sí, claro. Ya. Entonces, aquí, en esta diapo. Lo que pasa es que cuando existen estas mutaciones, se generan loops de bases, se generan sitios de unión en el fondo para factores de proliferación, que son los LTS, que se promueven por una desregulación de la vía MAP quinasa. Entonces, el chiste de eso es que aumentan la transcripción, aumentas la proliferación y aumentas la tasa de, digamos, división celular. En paralelo, tú tienes que estar protegiendo el material genético para que la célula sea viable. Entonces, aquí lo que encontraron estos autores es que en el modelo clásico se proponía que el telómero se acortaba a medida que existían estas replicaciones de DNA, o sea, estas replicaciones, y llega un punto en el que el material genético entra en crisis. Entonces se necesita aumentar el largo de los telómeros porque alcanza un nivel corto donde se detona esta respuesta. Y se proponía que los niveles de telomerasa aumentaban como de golpe y se mantenían en el tiempo. Y eso da paso a los tumores. Entonces lo que propone este equipo es que existen dos etapas. La primera etapa es una etapa en donde ocurren primero estas mutaciones, que pueden ser exposición a agentes químicos, radios ultravioleta, cualquier cosa que nosotros pensemos o que comúnmente se asocia con el desarrollo de cáncer. En donde esta etapa todavía no tiene que ver con una proliferación exacerbada, porque no hay unos niveles de telomerasa que están siendo descomunalmente activados. Y como se ve acá, de hecho, los telómeros siguen acortándose. Pero cuando alcanzan digamos, largo crítico, es donde se activa este umbral, digamos, de activación para que la telomerasa se empiece a generar. Y ahí es donde empiezan a entrar estas mutaciones, porque llega a este umbral, se activan y ahí empieza el descontrol, porque se genera la unión a los factores de proliferación que mantienen esta actividad de telomerasa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este proceso es selectivo para los telómeros que son más cortos. No es algo que ocurra a nivel de todos los telómeros, que en el fondo todos se están acortando, pero solamente los cortos se están alargando. Por eso yo decía que el proceso era saturable, porque en algún momento va a llegar una disponibilidad tal de telomerasa que no va a ser suficiente para poder cubrir todos los telómeros cortos que van a existir, que van a ser la gran mayoría de las células. Entonces, eso, sumado a que la proliferación se continúa, va a generar que el telómero ya no pueda proteger al material genético de su fusión, porque la maquinaria de reparación celular en el ADN lo va a detectar como una falla, como una ruptura del DNA, y va a empezar a unir los cromosomas. Y eso, en ese momento es cuando ya se empieza a promover
la inestabilidad del genoma, que es lo que los autores también plantean en este mecanismo, que las mutaciones del promotor son mecanismos tanto de mantención tumoral, digamos, por el tema de que continúan aumentan la sobrevida de la célula tumoral, pero también son factores que promueven la inestabilidad del genoma por eso mismo que acabo de mencionar. ¿Se entendió? Muchas gracias, te pasaste. De nylon. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué crees tú, a qué puede obedecer el hecho de, bueno, en los distintos trabajos y en las presentaciones de hoy, uno ve, digamos, que no hay siempre el mismo patrón de respuesta, bueno, sino que uno ve, por ejemplo, una variabilidad en la respuesta, en las células, en los distintos tipos de tejidos? ¿Por qué tú crees que puede ocurrir eso? Yo creo que, bueno, en parte creo que podría ser por la diferenciación y lo difícil que sería como alcanzar esa proliferación. Y lo agresivo tiene que ver, creo yo, con lo mismo. O sea, mientras más fácil sea hacer proliferar un tejido, y va a ser más fácil también descontrolar ese proceso. Bueno, en parte tiene que ver porque si bien uno conoce el proceso carcinogénico, conoce los procesos biológicos involucrados, uno conoce los mecanismos bioquímicos involucrados, eh, uno puede reconocer blancos moleculares que participan, no hay, no hay un ordenamiento único, ¿no? O sea, no hay una secuencia, por ejemplo, de moléculas 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuando están alineadas de esa manera, entonces tenemos un cáncer y ese cáncer se replica en cualquier parte donde esa secuencia se dé. Y eso no es así. Y ese es uno de los problemas que tiene el cáncer, el no tener un patrón único. Sino uno sabe que hay procesos involucrados, por ejemplo, hay participación de oncogenes, hay participación desde el punto de vista de la inactivación de genes supresores, hay modificación en el DNA, hay, por ejemplo, inactivación o disminución funcional de mecanismos que están involucrados en la reparación del DNA, lo que te da mayor fragilidad del DNA, inestabilidad genómica. Y así, digamos, después otros procesos que se van asociando, ¿no es cierto?, a procesos carcinogénicos más terminales como migración, invasión, metástasis. Claro. Y eso lo hace muy, muy complicado, digamos. Un detalle interesante, digamos, en la medida que ustedes puedan, tratar de ir como integrando toda esta información que vamos viendo y ver si uno puede tratar de entender o darle algún tipo de sentido. Ustedes ven que gran parte de estas cosas que ocurren y la activación o inactivación de procesos clave en el proceso carcinogénico tiene que ver con cambios promovidos por procesos evolutivos. Ahí la pregunta que viene es, bueno, ¿y existe algún programa carcinogénico que se active de repente producto de estos cambios evolutivos? Porque ¿por qué esos cambios evolutivos tienen que estar detrás o al servicio de este proceso carcinogénico? Como veíamos la otra vez, por ejemplo, hay veces que hay cambios en mutación, en blancos moleculares, que en un caso son parte de un proceso evolutivo que favorece un proceso carcinogénico y en otro, no sé, por ejemplo, tenemos una mutación en el gen de la hemoglobina y terminamos con anemia, pero no terminamos con cáncer. Podemos tener alteraciones mutacionales en el gen del colágeno y terminamos con enfermedades de tejido conectivo. Entonces la pregunta es ¿por qué de repente ocurren estas mutaciones y que como que forman parte de este proceso carcinogénico? ¿Será al azar? ¿Habrá un determinante inicial que lo enciende y desde ahí estamos, por así decirlo, perdidos?
Y ustedes ven, son tantos procesos bioquímicos, tantas moléculas involucradas que lo hace tan complejo. Y bueno, y siendo nosotros bioquímicos, lo hace tremendamente interesante desde el punto de vista del análisis básico molecular de esta patología. Bueno, le agradezco que me hayan esperado producto de la validación. La próxima semana, en principio, también estaríamos partiendo, yo creo, a las 4:30, porque me queda el segundo proceso de validación y último de la malla innovada. Así que, como que para que puedan hacer, bueno, en primer lugar los tengo invitados de venir a la, a la jornada de validación, pero si no pueden, para que puedan hacer un poco mejor uso de ese tiempo. Yo creo que me voy a demorar lo mismo que la semana pasada. Y les recuerdo que me vayan mandándome conceptos porque nos vamos acercando a la primera jornada de evaluación. ¿Ah? Ok, nada más. Les mando un abrazo, cuídense harto y nos estamos viendo el próximo jueves, si Dios quiere. Gracias, profe. Cuídese, profe. Bueno, Profe, profe, que esté bien. muchas gracias. Saludos. Chao, chao. Chau. Chao, profe.